Bien, continuamos en el Boulevard, la entrevista a fondo, y le damos la bienvenida al rector de la UAS, don Mateo Aquino Febrillet. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenido nueva vez al Boulevard. Sí, yo he venido otras veces. Rector, la UAS está en una situación difícil, ¿no?, de los últimos meses, y el tema fundamental o la causa de todos sus problemas en esta coyuntura es el déficit financiero, ¿no? La UAS no tiene recursos para operar de una manera eficiente. Háganos un resumen de cómo se están desenvolviendo las operaciones de la universidad ante esta falta de dinero. Mira, es bueno que la sociedad sepa que la UAS ha estado en situación difícil desde el año 1966, porque es un modelo que no ha sido aceptado por segmentos sociales en la República Dominicana, segmentos de poder, digamos. Hasta 1966 la UAS no tuvo problemas financieros, porque era una universidad que ofrecía educación a un segmento pequeño de la población, a un segmento de poder, digamos. Era muy poco, muy pequeño, digamos, ínfimo la cantidad de personas con bajos recursos que podían ir a la universidad. A partir de ese modelo de universidad abierta a los sectores bajos y medios de la sociedad, entró de una vez en crisis. Pero señor rector, antes que usted termine, da como un poco de vergüenza pensar que en la dictadura sí funcionaba y cuando entramos en democracia, entonces vinieron los problemas. Bueno, pero recuerde, es terrible. Recuerde que el país era de Trujillo. Sí, pero lo que le quiero decir es que es tan contraproducente que da esta vergüenza. Es contraproducente. Fíjese, en 1966 la UAS tenía 6.000 estudiantes y tenía 10 millones de pesos de presupuesto. En 1967 bajó a 9, en el 68 bajó a 7. Y a partir de ahí, en la medida que pasaban los años, la universidad fue reduciendo la proporción de presupuesto con relación a la matrícula. Entonces, recuerde usted los famosos 12 años, el pleito permanente de la UAS por recursos financieros. En el 1967 la universidad aprobó, yo creo que sería el primer plan de retiro para sus profesores y empleados. Ese plan de retiro nunca pudo acumular fondos porque la falta de recursos hizo que la universidad siempre tuviera que usarlo para pagar nómina. Entonces, cada rector que ha ido a la universidad ha administrado una crisis que ha impedido que la universidad desarrolle como debía ser una academia. Y ha impedido que la universidad pudiera hacer inversiones en tecnología adecuada a futuro. Bueno, hoy es algo parecido a esa historia, que de 1966 a 2011, esa deuda del Estado con la UAS asciende a 100.000 millones de pesos. Y eso es lo que cada año ha producido que la universidad se vea compelida en un proceso de limitaciones, de acumulación de problemas uno tras otro. ¿Cómo usted dice una deuda de 100.000 millones? Eso es mucho dinero. Claro, porque la universidad está financiada por una ley. Si este es un Estado de Derecho, las leyes deben cumplirse. O sea, en función de lo que debió recibir y lo que recibió, acumulado en términos nominales, porque si usted toma el valor de un peso en el 68, no es el valor de un peso hoy, pero en términos nominales, cuando usted calcula la diferencia entre el 5% del presupuesto y lo que recibió la universidad, a esta fecha son 100.000 millones de pesos, que de alguna manera hay una acumulación de problemas históricos. Sin embargo, una de las críticas más fuertes que se le hace a la UAS es el hecho de que con todas esas limitaciones financieras tiene una nómina demasiado grande. Muchos dicen que la UAS es un barril sin fondo porque todo se va en el pago de una empleomanía que muchos consideran abultada. ¿Realmente es así? ¿Está hiperpoblada de empleados la UAS? Mire, normalmente yo estuve en estos días en un medio de comunicación. Lamenté no traerle los datos a ustedes. Y le abrí los libros a ese medio de comunicación y dijo, yo le pido disculpas porque a veces uno habla sin tener toda la información. Allá cualquiera dice, han incorporado tanto. Por ejemplo, en estos días salió en la prensa, el rector ha incrementado la nómina en 130 millones de pesos. El rector ha nombrado cientos de empleados. Cuando yo presento el informe, allá en términos netos han entrado 12 personas nóminas en los 7 meses que llevo de gestión, entre lo que entran y salen. Y la diferencia de nómina
entre febrero, que yo recibí la rectoría, y septiembre, que fue el último mes, son 12 millones. Entonces, un medio de comunicación hizo el siguiente análisis. Bueno, pero si entraron 36 profesores y la nómina docente se incrementó 4.5, ¿ya cómo sale cada profesor? Bueno, que ese no es el análisis lineal que hace una universidad, porque el incremento de una nómina profesoral no es por el número de profesores que entren. Es decir, con los mismos profesores usted puede incrementar la nómina en función de las sesiones que tenga, porque el profesor cobra por sesiones, por créditos que está impartiendo. Mire, en la UAS eso es falso, no hay una superpoblación de empleados. ¿La nómina cuánto asciende? Déjeme explicarle. El sistema educativo dominicano tiene más de 300.000 estudiantes a nivel superior. Ese mismo sistema tiene 12.000 profesores. En la UAS tenemos ahora mismo 185.000 alumnos, pero que significa la mitad, un poquito más del sistema total de educación superior. Pero ¿sabe cuántos profesores tenemos? 3.200. Deberíamos tener 7.000 profesores y 8.000. Usted toma universidades con 60.000 estudiantes y tienen una cantidad de profesores que sobrepasan a veces los 10.000. Es decir, entonces cuando usted compara empleado por profesor, en este caso tenemos como 3.500 empleados, ¿qué es lo que se compara? Bueno, hay demasiados empleados con relación a los profesores, pero el problema está que hay muy pocos profesores. Es decir, ¿y por qué hay pocos profesores? Porque la falta de recursos para que un profesor pueda tener un sueldo ni siquiera digno, ha habido que incrementar la carga docente. O sea, en vez de contratar más profesores, si necesitamos crear 2 sesiones, entonces se le asignamos a un profesor que ya tiene, entonces para que mejore sus ingresos. Hoy tenemos un contrato docente de tiempo completo de 40 créditos semanales y deberían ser 15, según el estatuto orgánico. Y por la otra variable, el Ministerio de Educación Superior se propone reducir la cantidad de estudiantes por profesor en aula de 60 promedio que es actual a 25 en 2018, nosotros tenemos el promedio de 60. Es decir, que hay profesores que pueden tener 80. Entonces, esas dos variables hacen que los profesores sean pocos. Y al ser pocos los profesores, entonces los empleados se ven demasiado. Ahora, ¿por qué en los últimos tiempos ha incrementado empleados? Le voy a poner un ejemplo. Se construyó la biblioteca, que es un gigante, 4 niveles, miles de metros cuadrados. Para funcionar esa biblioteca no fue necesario nombrar un solo profesor, pero había que nombrar conserjes, técnicos de mantenimiento. Cuando se instala un centro nuevo, digamos San Juan de la Maguana, era un centro relativamente nómada porque funcionaba en locales prestados, pero cuando se concentra todo en un solo local, más área de limpieza, más área de vigilancia, más área de jardinería. Entonces, cuando nosotros tenemos que sacar docencia, por ejemplo ahora, que están reparando ingeniería, hemos tenido que sacar docencia a Loyola y a La Salle, en aulas que hemos conseguido. Van los mismos profesores, pero hay que buscar por lo menos un BDL adicional y un conserje adicional. Entonces lo que le explico es, no es cierto que tenemos un derroche de personal en la universidad. Yo le puedo decir lo siguiente, yo tengo una demanda permanente de más conserjes, porque tenemos ya un sistema de limpieza, heredado de hace mucho tiempo, que trabaja de 6 a 12 del día. De las 12 del día a las 10 de la noche no hay conserje prácticamente, y eso es un problema serio. Entonces, ¿qué plantea eso? ¿Serio o no grave? La universidad trabaja de 6 de la mañana, de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Y los domingos trabaja a nivel de posgrado y otra. La universidad trabaja permanente. Entonces, en esta gestión que yo presido, han entrado 39 empleados entre febrero y septiembre para toda la universidad que trabaja a nivel nacional. Entonces, nosotros publicamos la nómina en la página electrónica, publicamos la ejecución presupuestal en la prensa nacional, publicamos todo. Yo diría es la institución que en términos financieros abre más sus puertas, porque ¿a qué otra universidad
se le escudriña como nosotros, o que a otra institución pública ofrece información así como lo hacemos. Entonces, el concepto barril sin fondo, y la última respuesta a la pregunta, es un concepto que se ha expresado, porque la universidad, al ser el rector de la UAS, un funcionario no designado, siempre tiene que reclamar en la prensa que le den 2 centavos a la universidad. Entonces, cada vez que se reclama, la sociedad ve, bueno, la universidad siempre tiene problemas, y ha venido el mote de barril sin fondo. Pero si una institución tiene fondo, la UAS, que por una ley que está financiada, el problema está en el cumplimiento de la ley. La tarea pendiente de los gobiernos dominicanos. Ese es el problema. Hay otro aspecto de la universidad que uno lo escucha con los estudiantes y Sí. es histórico ese problema. Y es el que tiene que ver con, no solamente con la calidad de la enseñanza, sino con la actitud de determinados profesores de la UAS que son represivos en el aula, que son capaces de decirle a un estudiante, usted no me pasa, aquí nadie me pasa con 70 puntos. Y por citar ese ejemplo y no irme quizás a otros temas, aunque sí lo puedo mencionar, temas que tienen que ver con la seducción de alumnos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la autoridad académica para evitar que los estudiantes de la UAS o que estudiantes de la UAS tengan ese tipo de presión de sus profesores? Mira, ese es un tema que está presente en mayor o menor grado en todas las instituciones de educación. Pero yo me refiero voy específicamente a la UAS, que es la que no compete. No, claro. No me refiero que lo que digo es que es un problema en educación latente y que es un reto para todas las instituciones. Ahora bien, en el caso de la UAS, allá tenemos planteado lo que se llama la libertad de cátedra, que muchos docentes malentienden. Libertad de cátedra es el derecho que tiene un docente de hacer el enfoque científico según una corriente u otra. Ahora bien, hay docentes que entienden que en el aula ellos son reyes y señores. Eso es verdad. Ayer precisamente estábamos nosotros haciendo una jornada de inducción a profesores de nuevo ingreso. Y precisamente tocaba yo ese tema que yo abrí con una conferencia titulada La filosofía de la universidad. Entonces yo le decía, miren, esta es una universidad regulada. Esta es una universidad donde el docente no pone las reglas. Las reglas están elaboradas. Y me pregunta un profesor, ¿y si esta es una universidad democrática? ¿Cómo es eso que usted dice que el docente no pone las reglas? Yo digo, efectivamente es democrática. El docente es que dirige, pero dirige según su estamento. Entonces, allá han fallado algunos controles sociales. Por ejemplo, el hecho que exista un movimiento estudiantil es un control social importante, porque por eso existen las asociaciones estudiantes de carrera. O sea, si un estudiante en un aula es maltratado por un docente, él tiene un mecanismo de denuncia y tiene un mecanismo de apelación. Pero ¿qué ocurre? Al ir bajando lo que es el activismo de los grupos estudiantiles, eso hace que el estudiante de ese punto de vista sienta temor a veces de reclamar o de denunciar al docente que lo ha maltratado. Por eso nosotros hemos iniciado un plan de fortalecer el movimiento estudiantil a través de un programa de formación de liderazgo, de manera tal que de nuevo los estudiantes puedan organizarse por facultad. Pero además estamos retomando lo que son las normativas institucionales de supervisión, es decir, a través de la cátedra. Estamos retomando la transformación de la cátedra porque la supervisión del docente depende del coordinador de cátedra. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Bueno, se ha introducido una cultura en donde el coordinador de cátedra, al tener mucha carga docente y al tener muchos profesores a los cuales supervisar, el sistema de supervisión, desde ese punto de vista, ha disminuido un poco. Porque si tú tienes un coordinador que tiene una cátedra que pueda tener 30 profesores y cada profesor pueda tener 10, 15 o 12 grupos de estudiantes, la supervisión efectiva ha bajado. Entonces, estamos planteando una transformación en la estructura de la cátedra que nos permita tener tantos profesores titulares por asignaturas que ellos puedan supervisar grupos de profesores para que el proceso de supervisión en el aula y en el proceso de aprendizaje sea más efectivo.
hay un asunto que me quedó pendiente en la mente cuando usted habló de que tiene 185.000 estudiantes y 3.000 y pico de profesores. Sí. Y habla de un exceso de población, de acuerdo con la Secretaría del Ministerio de Educación Superior, pretende bajar el número de estudiantes Sí. por aula, ¿verdad? O por profesor. Por sesión. ¿Cómo es que la universidad, sabiendo que es problemático ese volumen tan considerable de estudiantes, admite esa población que prácticamente no puede manejar? ¿No sería lógico encoger o reducir un poco más esa población? ¿O es que la presión política, social, anula esa capacidad de la universidad de seleccionar los mejores para estudiar y eso rompe, que se da, qué sé yo, un esquema político? Bueno, son los datos relativos de los números. Parecen muchos. El mismo plan de estratégico del ministerio, ¿qué dice? Cuando hablamos de cobertura en educación superior, plantea que es muy baja. Es decir, la cobertura del país en estudiantes entre 18 y 25 años, es el alumno en edad de entrar a la universidad, es de apenas un 25%. Y el ministerio se propone incrementar esa cobertura a 2018 a un 50%. Es decir, estamos en presencia de dos datos contradictorios. Es decir, tenemos muy poca cobertura en educación superior, con la agravante que tenemos un sistema educativo que solo forma estudiantes como candidato a ir a la universidad. Porque yo le pregunto, ¿qué puede hacer un bachiller cuando sale de un liceo? ¿Qué puede hacer? Que no sea inscribirse en la universidad. No ha aprendido más nada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el país con los jóvenes hijos de clase media baja, que no tiene un padre con una empresa que le garantice un empleo, o que no tiene otros recursos para él montar una empresa? ¿Qué hacemos con esa cantidad de jóvenes que salen del bachillerato y que le cerremos la puerta en la universidad? Pero no se le va a cerrar después que salgan, porque tampoco habrá empresas que los empleen. No, Emigrar será la no, única. es peor para ellos si ni siquiera van a la universidad. Lo vamos a mandar a la delincuencia. Entonces, es ahí el tema del cumplimiento de la ley, porque el problema está, si a la universidad le hubieran dado, y vuelvo al tema barril sin fondo, si a la universidad le hubieran dado los recursos que manda la ley y nosotros estuviéramos incumpliendo con más problemas, entonces cabría el tema barril sin fondo. A ustedes se le ha dado, se ha cumplido la ley y siguen con problemas en la universidad. Pero es al revés, es al contrario, no ha ocurrido eso. Entonces, tenemos un modelo de universidad que fue resultado no gratuito. Aquí hubo una guerra en el 65, en donde los estudiantes lucharon por la reforma, por traer aquí la reforma de Córdoba, que planteaba educación gratuita, pública y educación abierta al pueblo. Claro está, hay un compromiso de que el estudiante que entre se gane su permanencia. Y a propósito de eso, la baja estudiantil. Sí, ese es un tema que nosotros... porque vemos gente que dura 20 años. Sí, ese es un tema que nosotros críticamente lo asumimos y que tenemos que informar lo siguiente. A partir de nosotros asumimos la rectoría en febrero, la primera decisión del Consejo fue retomar los procesos institucionales en función de la normativa vigente. Y desde ahí hemos comenzado un conjunto de medidas para retomar y corregir distorsiones. Le puedo mencionar un ejemplo. En la contratación profesoral se había entronizado un tema de contratar profesores, como le llaman, a pago único, o sea, sin hacer el concurso correspondiente. Eso por la presión de los estudiantes, generaba una distorsión. Eso fue eliminado. Y todo el profesor de nuevo tendrá que entrar en concurso de oposición. En el tema de los estudiantes. La permanencia, más de sí, mira, 10 años. Hay un reglamento. Bueno, primero los datos. De los 185.000 estudiantes que tenemos, el 74%, son datos de anoche, el 74% está entre 0 y 5 años. ¿Verdad?
el 20% está entre 5 y 10 años y un 7% tiene más de 10. De ese 7% que tiene más de 10, apenas 1.8% tiene un índice por debajo de 60. Entonces, ese reglamento que regula la evaluación de los estudiantes plantea que la condición del estudiante se establece al evaluar los últimos 2 semestres. Entonces pasó el semestre, en la gestión que encabezo, pasó el semestre 2011-1, estamos esperando final del semestre 2011-2. En los próximos días comunicaremos a los estudiantes que están en la condición de prevención académica. ¿Cuáles son las 4 condiciones de los estudiantes de la universidad? Situación normal, el estudiante que tiene un índice acumulado mínimo de 70 puntos en adelante. O sea, está en una condición normal como si fuera una C. Prevención académica es la condición de los estudiantes cuando tienen un índice acumulado en el semestre, acumulado de entre 60 y 69 puntos. Prueba académica es el estudiante que tiene un índice de menos de 60 puntos. Baja provisional es cuando ese estudiante que está en prueba y no rindió en el semestre después de la prueba, entonces se le pone un semestre de baja provisional. Y luego que recupera y de nuevo no cae, entonces se da baja definitiva. Entonces ese proceso se hace a través de orientación profesional y críticamente tengo que admitir que en los últimos años se había caído. Lamentablemente. Ahora, hay una situación también antes de todo, de terminar esta parte, y es que muchos estudiantes se le prolonga, no por causa de ellos, sino por causa de no recibir las clases, no se le abren los segmentos de clases, no tienen oportunidad de asistir a la universidad, se le prolonga la posibilidad de graduarse. Y entonces también la universidad no les cumple con darle la oportunidad Sí. de que siga. Ese es un tema muy importante, porque eso afecta a nuestra universidad en el índice de graduados. Es decir, me explico. Según el reglamento de rendimiento académico, se da al estudiante un límite de un semestre más al que dura la carrera para que termine su carrera. Eso es lo establecido. O sea, si una carrera dura 4 semestres, está establecido que usted como máximo dure 5, por razones de una materia que se le quede. Y así, por ejemplo, una carrera como medicina que tiene 12 años, 12 semestres, se dice, bueno, 13 semestres para que concluya. Ahora, lo que usted dice es una realidad. Para que un estudiante termine en su tiempo, hay un factor importante que es su voluntad y su condición, pero hay otro factor que es lo que le ofrece la universidad. Y ahí entra el tema de la deficiencia. Para nosotros asignar una asignatura, una sesión de clase, necesitamos un aula y un profesor. Y necesitamos, en los casos de laboratorio, tecnología. Entonces, cuando un estudiante en la universidad que tiene un déficit de aulas y un déficit, ya dicho, de más de 3.000 profesores, cuando el estudiante se va a inscribir, el sistema le dice, le proyecta la materia que puede tomar. Entonces, le dice, usted puede tomar estas 5 materias. Y esas 5 materias tienen cada una, digamos, 10 sesiones. Pero cuando él le toca ir a inscribirse, la sesión está llena. Porque ya otros estudiantes se inscribieron, porque por un periodo de matrícula se va inscribiendo. O sea que todos los problemas de la UAS se resumen en déficit financiero. Básicamente, claro, las instituciones tienen debilidades que tienen siempre que ser superadas porque no hay una institución perfecta, pero desde el punto de vista operativo, para nosotros mejorar ese tema que es fundamental, para que el estudiante esté menos tiempo en la institución, para que nosotros incrementemos el índice de graduados, necesitamos aula y profesores. Y para más aula y más profesores se requiere dinero. Y cuando se dé el caso así de que un estudiante ya no encuentra qué hacer, ¿qué pasa? No encuentra dónde inscribirse. No, toma la materia lo más que puede. Una materia. Por ejemplo, yo conozco estudiantes de fin de carrera final en su último semestre y han ido y no encuentran. Claro,
No le han abierto las sesiones, como le llaman. Ese es el problema. Entonces, nosotros vamos a poner en ejecución un aspecto del reglamento que todavía no se pone en ejecución, que son las tutorías. O sea, porque está también cuando una asignatura, porque a pesar de la masificación que sea aparente, hay materias poco pobladas. Por ejemplo, los estudiantes de música no son tantos estudiantes que estudian piano. Allá se da música, ¿no? Piano, canto. Una sesión de piano es una sesión pequeña. Imagínate, un profesor no puede tener 30 estudiantes en piano. Lo primero es no hay 30 pianos en un laboratorio. Pero cuando una sesión de piano tiene 2 estudiantes, el reglamento dice, cuando una sesión tiene menos de 10 estudiantes, la universidad se reserva el derecho de no impartirla, porque impartir una sesión con 2 estudiantes a un profesor, eso, desde el punto de vista económico, no procede. Entonces, en esos casos, se cierran sesiones con 2 estudiantes, con 3, y esos estudiantes tienen problemas, tienen derecho a cursar su materia. Entonces, ahora vamos a poner en funcionamiento lo que se llama las materias por tutoría. Es decir, ese estudiante, profesor, su estudiante que tiene una materia pendiente, vamos a asignar a un profesor que dé esa materia con algunas condiciones diferentes al modelo tradicional de docencia. Ahí vamos a usar la plataforma virtual para algunas asignaturas que el profesor pueda impartirla por internet y un modelo de contratación distinto. Encarecer el costo de esa matrícula porque en las privadas las tutorías son más caras. Son más caras. Entonces, ¿va a ser ese mismo modelo aplicado en la UAS? No tiene que ser el mismo necesariamente, porque el estudiante de la universidad tiene menos posibilidades financieras, obviamente. Ok, vía Twitter un televidente nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado con el parqueo que pese a que fue inaugurado, todavía no ha sido puesto en operación? ¿Es que lo están preparando para las aulas como usted amenazó? No, el parqueo no los hemos recibido oficialmente. No, oficialmente no. Porque todavía está terminando filtraciones. ¿Una obra nueva con filtraciones? Porque no se había impermeabilizado. Entonces, no, yo no entiendo, están terminando los ascensores y el tema de las cámaras de seguridad. Pero no se suponía que estaba lista esa obra. Bueno, las obras usted sabe que se inauguran, faltan detalles siempre pendientes. Por ejemplo, en Barahona hay muchísimas filtraciones, en San Juan hay filtraciones. Pero el de San Juan está prácticamente recién estrenado, prácticamente. No, tiene ya casi un año, pero siempre tiene problemas. Pero llama la atención que una edificación de un año, en el caso de la de San Juan de la Maguana, ya tenga filtraciones. Pues mira que yo no sé qué está pasando. La UAS no tiene que ver con la vigilancia en la construcción. No, porque el gobierno simplemente las construye. Esos vicios son de origen, no de uso. Precisamente. Bueno, la universidad solo recibe, claro, así es. A propósito de los centros regionales, hay un problema que está ocurriendo en muchos de ellos y es que no hay suficientes profesores, como pasa en la sede central, ¿no? Y entonces hay estudiantes que para un semestre les toca una materia. Sí. ¿Qué va a hacer la UAS con estos centros regionales entonces? Mire, ese es el tema que hemos planteado. Es decir, la universidad no puede seguir operando como una institución mendiga, que se arrodilla, deme 2 pesos, mire, hay un problema que necesitamos resolver. La universidad no puede estar cada año en ese problema, preocupando a la sociedad dominicana por un problema que debe estar resuelto. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes de República Dominicana si no les ofrecemos posibilidad ni siquiera de estudiar? Yo he planteado como una salida al sistema de educación superior que modifiquemos el currículo de bachillerato y comencemos a dar bachillerato técnico en los liceos. Pero hay una ley de eso, una ley desde el 68. Una ley del 68 que creó la famosa reforma educativa del pero ¿cuántos liceos ustedes conocen en República Dominicana que le enseñen algo a los estudiantes? Se crearon algunos, hubo protestas estudiantiles, la gente no lo quería. Entonces, el presupuesto que nosotros estamos demandando es precisamente para mejorar esas condiciones. Nosotros necesitamos incrementar la plantilla de doctores en nuestro cuerpo profesoral. Nosotros necesitamos renovar la tecnología. Por ejemplo, una carrera como odontología, que es una de las pocas carreras UAS que tenemos límite.
Tenemos ya en medicina y odontología, tenemos en informática, en artes, hay también limitación por carrera. Pero esa carrera tiene la misma clínica de hace 20 años. Eso hay que hacer más clínicas para que más estudiantes estudien odontología, porque en el país la salud bucal es un problema. La salud bucal es un tema de ricos y entonces hay que formar más odontólogos. Pero, ¿cómo formar más odontólogos si una clínica odontológica, un laboratorio, nosotros ahora mismo debemos de una clínica que se compró en la gestión anterior, casi 1,5 millones de pesos que no hemos podido pagar? Entonces, equipos para la escuela de odontología. Un laboratorio de odontología. Pero ese edificio necesita construir por lo menos 2 niveles más en su planta física para ampliar la capacidad de recibir más estudiantes. Yo quiero que usted vea... ¿Y por qué no se le planteó eso al gobierno cuando presentó el proyecto de obras en la sede central? Entonces, quizás en vez de construir ese parqueo tan costoso, necesario probablemente, ¿por qué no se optimizó el tema, por ejemplo, ese de aumentar las aulas en odontología y en sentido general, porque los alumnos de la UAS tienen que andar con su silla al hombro para encontrar un espacio? Es decir, claro. Esas son de las contradicciones que a veces la gente no entiende de la universidad. Bueno, porque ocurre lo siguiente. El presupuesto de la UAS lo maneja mitad la UAS, mitad el gobierno. Y eso es una transgresión a su autonomía. Es decir, en los últimos 5 años, el presupuesto de la UAS, si usted lo analiza, ha habido años que la mitad, el 50% lo ejecuta el gobierno con obras físicas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros administramos la parte crítica, que son los fondos para operar. El gobierno administra las construcciones, que es lo que más políticamente deja resultados, porque usted inaugura una obra y no tiene problema. Por ejemplo, allá se instalaron dos estancias infantiles, una en Santo Domingo y una en Santiago, pero nos la dejaron para que la administremos nosotros y la financiemos nosotros. Se inauguró la biblioteca hace mucho tiempo. Hubo la promesa de que esa biblioteca tuviera fondos para su mantenimiento, pero ni un peso. Se quedó en promesas. Ni un peso. Entonces nos presentan como las personas incapaces de administrar la universidad. Yo quisiera que a otra gente le tocara administrar la institución como la manejamos nosotros. En estos días dice un flamante profesor, funcionario del gobierno, en una asamblea: el rector gana 1 millón de pesos. Imagínese, eso se repite y la gente lo cree. ¿Cómo se plantea una cuestión así en una situación en la que el rector de la UAS es el que menos gana de los ¿Cuál es rectores su del salario? país? Ya que usted pone el tema. Entonces, lo que digo es, nosotros necesitamos que la universidad sea considerada como parte del Estado dominicano. ¿Cómo usted justifica mandar un presupuesto suplementario al Congreso para la educación? Y le ponen 400 millones al ministerio, que no imparte una hora de clase, y a la UAS la dejan sin un centavo. Habiendo solicitado la UAS desde el mes de abril. ¿Cuánto va a ser la asignación para 2012, según el proyecto de presupuesto? 700 millones de pesos más, que no cubre el déficit que tenemos en 2011. Al año que viene el mismo problema. Eso es lo que el concepto de barriles y fondos de ahí es que viene. En este año, cualquier año, hay un problema. Se le ponen 2 pesos y el año que viene ya está el mismo problema. Entonces esa es la dificultad de la UAS de hace 45 años. Profesor, hay otro televidente que ve a Twitter, el joven Polanco, también nos pide que les pregunte que cuándo la UAS va a comenzar a impartir tests psicológicos para el ingreso de nuevos estudiantes. Allá se imparten test, se dan una prueba diagnóstica. Ahora hemos decidido como parte, porque nosotros metimos en campaña un proceso de reforma y transformación. Ahora mismo nosotros decidimos separar de nuevo el ciclo básico de la carrera. Y el estudiante, para entrar al ciclo básico, tiene que tomar una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica hemos decidido que sea endurecida, sea fortalecida, para que el estudiante tenga el incentivo de que si pasa, no tenga que dar la asignatura. Me explico, un muchacho viene de un colegio, de un liceo bueno, bien formado, toma la prueba diagnóstica de matemática, que la va a elaborar la escuela de matemática en función de la asignatura matemática básica. Si ese estudiante, esa prueba diagnóstica, pasa esa prueba, entonces va a la materia siguiente, no va a tener que dar esa materia del ciclo básico.
Pero claro, si no la da, tiene que darla. Entonces, para el estudiante acceder a su carrera, tendrá que haber pasado el 70% del ciclo básico, incluyendo matemática y lengua española, que son los dos lenguajes fundamentales para que el estudiante esté en condición de aprender. Ya, ¿qué tipo de reformas estaría introduciendo la universidad en la escuela de pedagogía? Lo planteo porque el tema profesoral docente es fundamental en la educación básica. Sí. Entonces, en la UAS también, la UAS es tiene la principal escuela de pedagogía. Sí. ¿Qué se está haciendo ahí para mejorar la calidad del futuro docente? Sí, mire, afortunadamente ese es un tema que está en manos de todo el sistema. A propósito, cuando yo asumí, el primer día que asumí la rectoría, en vez de ir a la rectoría, fui al Hotel Lina, que había un evento precisamente del ministerio con el tema de la formación en educación. La nueva facultad está diseñando los planes en función de un acuerdo que se hizo de modificar la oferta curricular y los contenidos programáticos para fortalecer en cada uno de los programas lo que son los contenidos específicos. Es decir, si vamos a formar profesor en matemática, fortalecer el contenido en matemática, aunque haya obviamente un contenido importante de didáctica, porque en los últimos tiempos eso se invirtió. Ya había mucha formación en didáctica y menos formación en contenidos. Y en ese tema está la nueva Facultad de Educación. Aunque en ese aspecto te debo decir que hay que producir una transformación educativa desde la raíz. ¿Desde la raíz a qué me refiero? Si un hijo suyo o una hija suya le dice que quiere estudiar educación, yo me atrevo a afirmar que usted lo desalentaría. Porque, ¿cuál es el incentivo que recibe un alumno que se decide estudiar educación para su ejercicio profesional? Porque es que la educación antes, cuando el país tenía un 90% de analfabetos, la educación la ejercían las personas simplemente por vocación. Había la señora que en su casa recibía muchachos, pero esa señora educada le encantaba dar clase y lo hacía a veces hasta honoríficamente. Pero hoy que la educación es una profesión, se le da clase de educación, la gente lo hace como profesión. Entonces, los profesionales más exitosos no van al aula a dar clase en 2 tandas por 20,000 pesos. Entonces, ese es un problema de raíz. O sea, para usted mejorar la educación, hay que mejorar las condiciones del docente. Y eso requiere también recursos. Sí, pero por ejemplo, los controles que debe tener la universidad para que alguien que quiera estudiar la carrera docente, pero que quizás arrastra muchas lagunas, por lo que acabamos de decir, por los problemas de su formación básica, ahí cómo están esos controles, porque quizás un semianalfabeto no puede optar para ser maestro. No, claro. Bueno, eso es parte del nuevo currículo de educación, o sea, la prueba diagnóstica al entrar, hemos dicho que la vamos a fortalecer. Un estudiante que vaya a estudiar pedagogía tiene que tener necesariamente una buena formación en lectoescritura fundamentalmente, ¿verdad? Entonces esa parte se está fortaleciendo para la entrada a la Facultad de Educación. Y claro está, como he dicho, si mejoráramos el incentivo igual que en agronomía, ¿por qué los estudiantes no están yendo a estudiar agronomía? Porque la sociedad le ofrece muy poco a un agrónomo. Siempre digo, le ofrece una motocicleta a saltamonte para ir al campo. ¿Y cuántos estudiantes de agronomía tiene la UAS? Hay 1,000 y pico. No recuerdo exactamente, pero más de 1,000. Estamos elaborando un proyecto, precisamente en agronomía, para concentrar en un solo recinto todos los estudiantes de agronomía. Y es parte del presupuesto, por ejemplo, concentrar todos los estudiantes tipo recinto zamorano, un recinto que hay en Honduras, donde todos los estudiantes se concentran en un recinto, incluso viven ahí, para desarrollar el proceso, porque estudiar agronomía es diferente y veterinaria es diferente a otras carreras. Por ejemplo, el que estudia veterinaria o el que estudia producción animal tiene que ir y ordeñar la vaca, y la vaca se ordena a las 6 de la mañana. Entonces, eso implica que el muchacho viva ahí. Claro. Entonces, ese es el modelo que queremos aplicar, poniendo el recinto en Gombe y trayendo al recinto en Gombe los pocos estudiantes que hay en el interior en una residencia para que vivan ahí y desarrollen todo el proceso. ¿Y en Gombe queda tierra todavía? Claro que sí. Hay un recinto en Gombe que tiene
terreno suficiente para eso y más. Allá en Gombe tenemos una plantación de cacao. Son cosas que a veces la sociedad no sabe. Que han aportado 25 millones de semillas. De semillas, Sí. para la producción nacional. Pero también tenemos campos experimentales. Tenemos un laboratorio de producción in vitro y tenemos en carpeta hacer un laboratorio en biotecnología para investigaciones en biología molecular, todo eso. Pero todo eso requiere... Una de las cosas que siempre se le critica a la UAS, ahora que ya usted toca ese tema, es que no prepara personal para las necesidades de la industria y para las necesidades reales del país, que hay carreras que son las famosas carreras liberales, que son las que más estudiantes tienen, mientras que los niveles técnicos y especializados en determinadas áreas que incrementarían la producción han sido prácticamente abandonados. Mire, usted sabe que aquí hay una producción láctea importante, ¿verdad? Sí, y la UAS era un modelo de No, eso. ¿quién formó toda esa generación? ¿Y Sí, quién fue la UAS, pero eso se ha detenido. No se ha detenido. La UAS tiene allá, lo que pasa es que ya las grandes empresas que producen lácteos caminan solas. Pero en la UAS está todavía la planta procesadora, planta experimental de lácteos. Que Pero sigue hay formando... muchas cosas que se pueden hacer vinculadas con eso. O sea, No, claro. y la UAS se quedó en los quesos, No, mire, ahora... no dio el paso siguiente de la Bueno, industrialización. porque, ¿cómo le digo? El papel de la UAS, desde ese punto de vista, es formar los profesionales para que la industria se desarrolle. Lo ha logrado. Ahora, hay un componente de investigación que es el que nosotros estamos ahora interesados en desarrollar. Por ejemplo, ¿cuántas variedades de queso o de yogur podemos nosotros incorporar? Ahora mismo, por ejemplo, está siendo retomada esa planta experimental. En estos días yo estuve en Gombe y probamos un sabor nuevo de yogur que ya la planta experimentó. Y ya en pronto la planta estará ofreciendo agua potable. Incluso estamos planteando servir el desayuno escolar al ministerio para la zona de Ngombe, porque no tenemos una gran producción a gran escala. Y otras facultades también ofrecen al país, es decir, nuestra facultad de ingeniería ha generado los ingenieros del país. Así es, así es. Señor ¿Y, rector, ¿Y cuántos médicos están? Y odontólogos, señores. Lo que pasa es que en un país donde la investigación no es una prioridad, ni se la universidad financia. tampoco. Entonces, y de hecho, yo le puedo decir lo siguiente: los fondos concursables del Ministerio de Educación Superior para proyectos de investigación lo gana la UAS la mayoría. Lo que pasa que no hay apoyo, y lo reconoce, eso se reconoce en el propio plan estratégico del ministerio. La investigación es el talón de Aquiles del país. Ya por último, señor rector, hay otro seguidor del programa a través de Twitter que quiere saber si es cierto que hoy a las 9 hay una marcha de profesores y estudiantes de la UAS hacia el Palacio. ¿Quiere confirmarlo? Vi en la prensa, sí, que FAPROAS, ASOEMO y FED decidieron anoche ir al Congreso. Nosotros como universidad tenemos el mes aniversario. El lunes saldrá la antorcha de los Juegos Tony Barreiro, el lunes. Y esa antorcha será este año la antorcha presupuestal. Esa antorcha saldrá de la UAS e irá al Congreso y recorrerá el país. Al tiempo de anunciarlo Tony Barreiro, anunciará también que la UAS está demandando una mejoría de su presupuesto para desarrollar la academia que demanda mejores servicios y está comprometida con mejores servicios para la sociedad dominicana. Bien, señor rector, gracias por estar en el Boulevard. Estuvo con nosotros el rector de la UAS, Mateo Aquino Febrille. Seguimos con Jansen Pujol en los deportes.